Jóvenes, esperando que se encuentren buenos de salud en compañía de su familia, hacemos el ingreso a una nueva semana de trabajo y en esta oportunidad nos vamos a referir a compuestos químicos. Nosotros hemos hecho lo que es la materia, sabemos lo que es la materia, es todo aquello que nos rodea y pueden rodearnos animales, vegetales y también seres inanimados. Todos ellos constituyen la naturaleza. Y en la naturaleza encontramos, todo es química, pues encontramos sustancias químicas. Algunas veces pueden ser elementos y otras veces pueden ser compuestos. Y en esta oportunidad vamos a referirnos a lo que son los compuestos químicos, porque ya como habíamos visto en la anterior clase, sabemos lo que son los elementos químicos. Los elementos químicos son aquellos que están formados solo por una clase de átomos. Ejemplo, el fierro, cuando lo hemos hecho con el clavo, el plomo, que es un material sumamente flexible, el cobre, que es un material que sirve para conducir corriente. Esos son elementos químicos, es decir, aquellos que están formados por una sola clase de átomos. Cuando nos referimos a compuestos químicos, miren, un compuesto químico es el que está formado por más de una clase de átomos. Por ejemplo, el agua es un ejemplo. Miren, el agua es un compuesto porque tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Otro ejemplo que podemos indicar es la sal de la cocina, lo que hace saladita nuestra comidita. Está formada por sodio, por cloro, por lo tanto es también un compuesto químico. Estamos rodeados nosotros de compuestos químicos y son muy útiles y pueden ser muy peligrosos también. Por ejemplo, los compuestos que tienen o que llevan cianuro son materiales sumamente tóxicos, muy venenosos. En pequeñas cantidades podrían eliminar a las personas. Entonces, un compuesto químico es aquel que está constituido por más de una clase de átomos. Aquí hay dos, el hidrógeno y el oxígeno. Por eso el agua es un compuesto químico al igual que la sal de cocina. Ahora, estos compuestos químicos podemos agrupar, podemos clasificar en orgánicos, en compuestos químicos orgánicos y en compuestos químicos inorgánicos. Ahí está la clasificación. Los compuestos químicos orgánicos son aquellos que básicamente en su estructura lo llevan al átomo de carbono. ¿Y cómo podemos identificar esto? Si nosotros agarramos arroz, sometemos a la acción del calor, calentamos y calentamos y calentamos, ¿qué le pasa al arroz? Se quema, ¿no es cierto? Eso da muestra que al quemarse deja este residuo, el carbono. Y todas aquellas sustancias que al quemarse dejan residuo de carbono, quiere decir que son compuestos orgánicos. Nosotros quemamos una tela, quemamos los zapatos, por ejemplo, quemamos los plásticos, nos da muestra de que dejan como residuo al carbono. Entonces, si dejan como residuo al átomo de carbono, es decir, dejan el hollín porque pueden ennegrececer. Nosotros alguna vez cuando quemamos, por ejemplo, la gasolina, entonces dejan un residuo, hay humo. Quemamos la vela, que es la parafina, entonces es un compuesto orgánico porque deja un residuo negro. Y este residuo negro no es otra cosa que carbono. Estos compuestos orgánicos formados básicamente por carbono se pueden encontrar tanto en animales como en vegetales. Cuando hacemos la prueba, por ejemplo, en los animales, miren, nosotros comemos carnecita. Nosotros al someter a la acción del calor o algunas veces nos descuidamos, nos olvidamos de la olla que tiene carne o en el sartén podemos dejar carne, entonces ha de dejar residuo negro. Eso quiere decir que es un compuesto orgánico, ¿no es cierto? Entonces esto da muestra de que los animales están formados por carbono básicamente en su estructura, que es un compuesto orgánico. Nosotros somos seres que estamos estructuralmente formados básicamente por compuestos orgánicos, pues tenemos carbono en nuestra estructura. Si nosotros pudiésemos quemarnos, por ejemplo, el dedo o la uña, entonces deja este residuo negro de carbono. Ello querría decir de que nosotros también, animales, vegetales y el ser humano, somos seres enteramente orgánicos. En los vegetales es un poco más sencillo.
Nosotros cuando quemamos un pedacito de madera o quemamos el papel, por ejemplo, deja residuo negro. Claro, hay humo que sale. Ahí en ese humo, en ese hollín, también está saliendo carbono. Esa es una muestra de que los vegetales son compuestos orgánicos, porque básicamente están formados en su estructura por átomos de carbono. Si nosotros quemamos la leña, quemamos el petróleo, miren, la gasolina quemamos, entonces ha de dejar residuo negro. Ello quiere decir que hay carbono en él. Y si son vegetales, miren, estos vegetales, la madera, las plantas, si quemamos, ha de dejar residuo negro. Entonces, hay compuestos inorgánicos también, ¿no es cierto? Entonces, no solamente los animales, los vegetales, hay compuestos orgánicos como en el petróleo, por ejemplo, la parafina, que es la vela, entonces son sustancias orgánicas porque al quemar dejan residuo negro de carbono. Ahora, estos compuestos químicos, al clasificarse en orgánicos, ya sabemos que tienen en su estructura básica el carbono. Los compuestos químicos inorgánicos son aquellos que no tienen en su estructura el carbono. Tienen otros elementos, pueden tener sodio, igual que en el caso del agua, por ejemplo, ¿no? El agua no tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Otro ejemplo, la sal de cocina, miren, la sal de cocina que es el NaCl. Miren, son ejemplos, no tienen en su estructura el átomo de carbono. En cambio, en los compuestos orgánicos y en los vegetales, digamos, los azúcares, el azúcar, miren, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, esto tiene, este es el azúcar, fórmula química del azúcar. Entonces, cuando se quema, este queda como residuo. Esto identifica a que el azúcar es una sustancia orgánica. En los vegetales, en los animales, en otras sustancias como el petróleo, por ejemplo la gasolina, que es un derivado del petróleo, entonces dejan allí, por eso son orgánicos. En cambio, en los compuestos inorgánicos, que es el otro grupo de compuestos, entonces no hay en su estructura al átomo de carbono. Excepcionalmente, en estos compuestos inorgánicos se encuentra el anhídrido carbónico, por ejemplo, que es inorgánico, son excepciones ahí. Entonces, estos inorgánicos pueden a su vez clasificarse por su composición, pueden clasificarse por el número de elementos, esto es número, por su estructura. Esta es una otra clasificación de los compuestos inorgánicos, ahora, los que no tienen carbono. ¿Cómo se clasifican a su vez? ¿Cómo se agrupan los compuestos inorgánicos por su composición? Por su composición, los compuestos inorgánicos, los compuestos inorgánicos pueden ser óxidos. Nos dicen a nosotros, dame un ejemplo de un compuesto inorgánico por su composición. Un óxido, me dicen, el óxido de sodio. Puedo colocar aquí el óxido de sodio para que se note la diferencia. Pondré con otro colorcito. Entonces, me dicen, escribe el óxido de sodio. A propósito, puedo repasar esto, ¿no? La valencia del sodio sé que es 1 más, eso está en la tablita. La valencia del oxígeno es 2 menos. Ya sé que para escribir correctamente este compuesto, el número de cargas positivas debe igualar a las negativas. Por lo tanto, este 2 como subíndice viene para el sodio. No es denominador, aprovecho esto, ¿no? Este 2 no es denominador, es subíndice. Y este 1 viene sobreentendido. Este sería el óxido de sodio. Otro grupo de compuestos inorgánicos por su composición son los hidróxidos. Un ejemplo de hidróxido. Me pueden dictar y me pueden decir que escriba el hidróxido, de aluminio. Coloco aquí el aluminio, ahora es OH. La valencia del OH es 1 menos, la valencia del aluminio es 3 más. Aquí no debo olvidarme que para escribir correctamente un compuesto químico, el número de cargas positivas siempre debe igualar a las negativas. Y aquí aún no está igualando, entonces estoy aprovechando para repasar esto. Este 1 viene sobreentendido para el aluminio y el 3 del aluminio viene para el OH. O mayúscula, H mayúscula, a propósito. Entonces, ahora sí tengo positivos 3 por 1, negativos. 3 por 1, 3 negativos. 1 por 3, 3 positivos. Algebraicamente me da 0. Quiere decir que las cargas, si están igualadas las positivas y las negativas, el compuesto recién está completa y correctamente escrito. Para el caso de los ácidos, hemos hecho hasta los ácidos, me dictan y me dicen, escribe el ácido clórico, así me han dictado.
clórico, el ácido clórico. Y yo sé que si es ácido, tiene que tener hidrógeno, tiene que tener no metal, tiene que tener oxígeno. Si es clórico, me están diciendo que el cloro tiene que trabajar con valencia de 5 más, porque la de 7 es para perclórico, ¿no? La valencia del oxígeno es 2 menos, la valencia del hidrógeno 1 más. Igual que en estos otros casos de arriba, entonces el número de cargas negativas y positivas tengo que igualar. Y aquí aún no está igualando, porque tengo que sumar las cargas positivas. Aquí tengo 5 más, 1 más, serían 6 más. Si tengo 6 positivos, los negativos son solamente 2. Pero yo sé que colocando aquí el 3, puedo igualar las cargas negativas a las cargas positivas que tengo aquí. Entonces 5 más 1 sería 6, positivo. 3 por 2, 6 negativo. Si los negativos y positivos son iguales, quiere decir que el compuesto está correctamente escrito. Y las sales, para no confundir, no voy a poner ejemplo aquí. Entonces, esas sales están formadas, si son sales oxosales, entonces aquí va a ser, en lugar del hidrógeno, ha de venir un metal, y luego esta otra parte hago carga cero, y como ejemplo, aunque sea, voy a poner estito. Aquí cloro, oxígeno 3 y el sodio, ¿no? Este se llama clorato de potasio. Más adelante van a aprender ustedes a escribir sales. Hasta ahora todavía no son, pero estos otros ejercicios ya los hemos aprendido. Esta es oportunidad que tienen ustedes para poder repasar y hacer estos ejercicios. Este no importa. Las sales, entonces, por su composición, son óxidos, pueden ser hidróxidos, pueden ser ácidos y pueden ser sales. Esta agrupación es importante para colocar en este grupo de compuestos inorgánicos, por su composición. La otra clasificación, o sea, el otro grupo de elementos inorgánicos por su número de elementos químicos, pueden ser binarios. ¿Qué quiere decir que sean binarios? Quiere decir que están formados por dos elementos. Este, por ejemplo, es un compuesto binario. Tiene dos elementos. Uno es el sodio, otro es el oxígeno. Es un binario. Los ternarios, miren, ternarios, ¿qué quiere decir? Que tienen tres elementos. Aquí hay tres elementos, es un compuesto ternario. Miren, hay hidrógeno, hay oxígeno, hay aluminio, por eso es ternario, porque tiene tres elementos químicos. Los cuaternarios, este ya no es cuaternario, tienen cuatro elementos químicos. Entonces, este aquí podría colocar entre paréntesis, ¿no? Porque aquí no van a entrar dos elementos, así puedo colocar. Aquí tres elementos, así son. Aquí cuatro elementos. Elementos, así puedo poner estito. Y los complejos son sustancias químicas que están formadas por más de cuatro elementos. De esos ejemplos no vale la pena colocarlos ahora porque se podrían confundir. Entonces aquí podría poner una sal doble, por ejemplo, ¿no? Clorato doble de sodio y calcio, etc. Entonces ya tendrían cuatro elementos, más de cuatro elementos. Entonces ácido puedo colocar, entonces otros compuestos orgánicos también son de este grupo y son complejos entonces porque ya tuviesen más de cuatro elementos químicos. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, algún problema que ustedes lo podrían tener, alguna dificultad que ustedes advirtieran. Entonces, este sería el trabajo de hoy, un trabajo sencillo, son mapitas conceptuales, ya no estamos haciendo ejercicios. Van a tener luego ustedes un desafío en base a cuestionarios que van a tener que hacer y algunos dibujos que tengan que poner. Aquí, por ejemplo, en compuestos orgánicos me podrían pedir, a ver, dibujo de un compuesto orgánico de animales. Aquí yo le puedo poner carne, ¿no? Aquí le puedo poner carne. Listo. De animales. En los vegetales, miren, la celulosa. En los vegetales se encuentra el almidón. El almidón. Luego, aquí podría enumerar una serie de compuestos químicos. Entonces, en otro grupo de animales que no son ni animales ni vegetales, entonces podría poner el petróleo, por ejemplo. ¿Ya? Es un compuesto orgánico. Pues el petróleo es una agrupación de varias clases de hidrocarburos que forman ese compuesto, de manera que a través de un proceso de fraccionamiento se pueden sacar sus derivados, la gasolina, el éter,
compuestos más sencillos como el metano, el etano, el propano, etcétera, que lo van a ir aprendiendo más adelante. Hasta aquí este debe ser el tema desarrollado de hoy. Entonces, muchas de las cositas ya hemos hecho en el otro tema, estamos repitiendo. Me es importante que ustedes vayan incorporando estos compuestitos, estos hasta aquí, porque ya los hemos hecho. Entonces, en base a esto estoy pidiendo algunos ejemplos, dibujos que tengan que hacer. Ustedes dibujen, si les pide dibujos, si se les pide dibujos en el desafío, dibujen, pinten, de manera que el cuadernito esté bien realizado, de forma tal que en cualquier momento que me pidieran, entonces ha de servir como un proceso de evaluación de todo este trabajo. Porque hasta aquí yo no voy a tener examen, no puedo tomar examen. No sabemos la modalidad que se va a adoptar para hacer la evaluación y pedir los exámenes. Jóvenes, este sería el trabajo de hoy y espero que les vaya muy bien. Sigan protegiéndose, cuiden a su familia, cuídense ustedes. No se olviden que al salir de sus casas siempre deben utilizar el barbijo, que es un mecanismo muy importante, y sobre todo la distancia entre las personas, no se agrupen con las personas. Esos cuidados hay que observar, porque si ustedes se cuidan, no se olviden que están cuidando también a su familia.